Sientes que algo dentro de ti está a punto de despertar, pero aún no sabes qué es, como si hubiera una memoria antigua latiendo detrás del silencio de tus días, pidiendo ser recordada. Tal vez no puedas darle nombre, pero lo percibes. Una especie de inquietud serena, como el presagio de un cambio que aún no ha sucedido, pero que ya ha comenzado a moverse dentro de ti. Una sensación extraña y sutil de que la vida que llevas no es exactamente la vida para la cual naciste. No se trata de estar insatisfecho con todo, sino de darte cuenta de que falta algo esencial, invisible, vibracional. Es como si hubiera una parte de ti dormida, esperando el momento justo para emerger. Ese sentimiento, tan íntimo, tan difícil de explicar, quizás sea el llamado de tu identidad cuántica. Aquella parte tuya que nunca se perdió, pero que quedó sepultada bajo capas de miedo, de repeticiones inconscientes, de papeles que aprendiste a desempeñar para sobrevivir. Lo que expresas hoy quizás no sea quien realmente eres, sino lo que aprendiste a hacer para protegerte. Y eso duele de una forma silenciosa, porque no siempre nos damos cuenta de que estamos viviendo desde programaciones heredadas y no desde nuestra verdadera esencia. Bruce Lipton explica que desde el nacimiento hasta los 7 años de edad, nuestro cerebro está en un estado hipnótico de absorción. En ese periodo, absorbemos todo lo que vemos, oímos y sentimos como verdades absolutas. Y esas verdades, aunque distorsionadas, se convierten en el fundamento invisible del 95% de nuestra vida adulta. Son creencias que no elegimos, pero que seguimos repitiendo, como si fueran rieles invisibles que nos guían por caminos que ya no nos pertenecen. Y cuanto más vivimos desde esas creencias inconscientes, más nos alejamos de lo que somos en esencia. Una conciencia vibracional libre, creadora, expansiva. La biología de la creencia nos muestra que nuestros pensamientos, emociones y frecuencias moldean la manera en que nuestras células se comportan. El cuerpo responde a aquello en lo que el campo cree. Nuestra identidad física, mental y emocional no es fija. Puede ser reprogramada. Pero mientras estemos atrapados en la narrativa del pasado, seguiremos vistiéndonos con trajes que ya no nos quedan, sosteniendo dolores que no son nuestros, viviendo historias que ya no tienen sentido para quienes estamos llegando a ser. Joe Dispenza nos recuerda que debe haber coherencia entre el cerebro y el corazón para que una nueva versión de nosotros pueda nacer. No basta con querer cambiar con la mente, si el corazón aún late al compás de antiguos dolores. El campo cuántico responde a la coherencia vibracional, no a la voluntad aislada. Solo cuando los pensamientos se alinean con emociones elevadas, como el amor, la gratitud y la presencia, el campo responde con claridad. Es ahí donde la identidad cuántica comienza a emerger, no como algo creado, sino como algo recordado. Tal vez, en este momento, te sientes como la oruga que aún no sabe que es mariposa. Hay una crisis silenciosa ocurriendo dentro de ti, un malestar que no puedes explicar, pero que tampoco puedes seguir ignorando. Es el inicio de un proceso profundo de disolución, un llamado a abandonar el capullo de tus antiguas versiones. La identidad cuántica no está fuera, está esperando, dentro de ti, el momento en que todo colapse, para finalmente renacer. Existe un tipo de cansancio que no proviene del cuerpo, un agotamiento que no se alivia con descanso ni con distracciones. Se instala despacio, como un silencio pesado en el centro del pecho. Es el agotamiento de vivir desconectado de uno mismo. Y tal vez conozcas bien esa sensación. Despertar todos los días con la impresión de estar interpretando un papel que no elegiste, sosteniendo expectativas que no reflejan tu alma, respondiendo al mundo con palabras que no nacen del corazón. Ese es el vacío vibracional que se forma cuando nos alejamos de nuestra matriz original, de la frecuencia pura de la conciencia que éramos antes del dolor, los traumas y las máscaras. Existe una fatiga de ser quienes no somos, que no se ve, pero que grita por dentro. Cuando el alma se cansa de cargar personajes, empieza a emitir señales, pequeñas, sutiles, insistentes.
un malestar creciente con ambientes que antes parecían normales, una irritación inexplicable frente a conversaciones superficiales, la urgencia de silencio, de recogimiento, de reencuentro. Eso no es debilidad, es el llamado de la autenticidad, el dolor de no estar viviendo alineado con la propia esencia vibracional. Bruce Lipton llama a esto repetición epigenética. Son patrones emocionales, conductuales e incluso físicos que heredamos de generaciones anteriores y perpetuamos sin darnos cuenta. Creencias de escasez, miedo, inferioridad, culpa, todo eso se transmite como una herencia invisible, almacenada en el subconsciente y expresada en el cuerpo. Cuando no tenemos conciencia de ello, nos convertimos en repetidores de historias que no nos pertenecen. Vivimos los mismos dilemas, sentimos los mismos dolores, manifestamos los mismos bloqueos, como si estuviéramos atrapados en una partitura ancestral que no compusimos, y el cuerpo, con su sabiduría silenciosa, empieza a protestar. A su manera, intenta llamarnos de regreso. Surgen síntomas inexplicables, crisis emocionales repentinas, ansiedad sin motivo, tristeza sin nombre. No es enfermedad, es lenguaje. El cuerpo intenta decir lo que el alma ya sabe. Te estás olvidando de quién eres, te estás alejando de la frecuencia que viniste a expresar en este mundo. La imagen que se forma es la de un pájaro intentando cantar con el pico amordazado. Sabe la melodía, siente la urgencia del canto, pero algo lo impide. Esa frustración de no escucharse por completo, de saber que existe una música dentro de uno y no poder liberarla, es uno de los dolores más profundos del alma humana. Porque no estamos aquí solo para sobrevivir, estamos aquí para vibrar, para expresar, para recordar. Y recordar es más que evocar con la mente, es reactivar con la vibración, es sentir en el cuerpo la frecuencia del hogar, incluso sin saber dónde está. Es reconocer, entre líneas del dolor, el llamado a regresar a la matriz original, esa frecuencia donde no hay esfuerzo por ser, porque todo ya es. Es común pensar que descubrir quiénes somos realmente depende solo de mirar hacia adentro, pero hay un detalle sutil y profundo en este proceso. Muchas veces miramos hacia adentro con las mismas lentes que nos impusieron desde fuera. Intentamos acceder a nuestra esencia con herramientas que pertenecen al personaje. Buscamos respuestas espirituales con métodos construidos por la mente condicionada. Y por eso, incluso después de tanto esfuerzo, tanto análisis, tanta búsqueda, aún nos sentimos vacíos, desconectados, fragmentados. La pregunta que resuena es, ¿por qué? Si deseo tanto encontrarme, aún me siento perdido. La respuesta puede estar en la diferencia entre introspección y rumiación. La introspección es cuando nos sumergimos en nuestra propia conciencia con presencia, con escucha, con verdad. La rumiación es cuando giramos en círculos mentales, reviviendo viejas historias, reforzando viejos miedos, manteniendo viva la herida que quiere ser liberada. Es como intentar curarse usando el mismo veneno que causó la herida. Muchas personas confunden este movimiento. Creen que se están autoconociendo, cuando en realidad solo están repitiendo el guión del trauma con palabras más bonitas. Aún hay una trampa sutil y peligrosa, la de la espiritualidad performática. Es cuando nos ponemos una nueva máscara, más luminosa, más elevada, más consciente. Pero, aún así, una máscara. Cambiar el personaje del miedo por el personaje de la luz no es despertar, es solo otro disfraz. La falsa iluminación es seductora porque nos da la sensación de evolución, sin exigir transformación real. Pero el cuerpo lo sabe, el campo lo sabe, el corazón sabe cuándo algo es verdadero. Y si aún duele, si aún hay resistencia, si aún hay culpa o esfuerzo para sostener lo que crees que debería ser, es señal de que hay algo no integrado. Gregg Braden nos ofrece una clave preciosa. No necesitas convertirte en quien eres. Necesitas recordar, rememorar, reconectar. Es un retorno, no una construcción. La identidad cuántica no se revela por imposición, ni por fuerza de voluntad. Se revela cuando se activa la frecuencia adecuada, cuando el campo a tu alrededor y dentro de ti encuentra coherencia. Cuando el corazón empieza a latir más alto que el ego.
cuando el silencio empieza a hablar más que el pensamiento. Y entonces empieza a surgir una pregunta: ¿qué hay en ti que está olvidado pero no muerto? ¿Qué parte tuya fue enterrada, pero aún respira? Tal vez no sea necesario buscar más. Tal vez solo sea necesario silenciar al personaje. Tal vez lo que estás buscando no esté escondido. Solo esté ahogado por el ruido de la identidad que aprendiste a vestir para sobrevivir. Existe una paradoja sutil que impide a muchos co-crear la realidad que desean. Intentar manifestar algo nuevo desde un yo antiguo. La mente lógica decide lo que quiere. Hace listas, visualizaciones, repite afirmaciones, pero por dentro, el cuerpo vibra a otra frecuencia. Y el universo, que responde a la vibración, no al discurso, permanece en silencio o envía respuestas distorsionadas. Esto ocurre porque manifestar no es solo desear, es ser. Y ser exige integración. Bruce Lipton habla sobre la desconexión entre la mente consciente y el subconsciente. La mente consciente es creadora, pero el subconsciente es el verdadero programador oculto. Él comanda el 95% de lo que sentimos, pensamos y atraemos. Si el subconsciente no lo cree, si aún está enraizado en viejas creencias, traumas o narrativas de dolor, no importa cuánto desees algo diferente, no serás capaz de sostener la frecuencia de ello el tiempo suficiente para que se manifieste. El deseo se convierte en resistencia, la voluntad se transforma en ansiedad, y lo que debería fluir se bloquea. El campo cuántico no se impresiona con intenciones aisladas, responde a la coherencia vibracional. Cuando hay alineación entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces, el campo se organiza, pero cuando hay conflicto interno, lo percibe. Y devuelve ese conflicto en forma de confusión, bloqueos, repeticiones, no por crueldad, sino por precisión. El campo no juzga, solo refleja. Existe aún un factor de sabotaje profundo. Cuando lo que deseamos amenaza la estructura de nuestra antigua identidad, el subconsciente actúa como un guardián. Rechaza aquello que puede provocar una ruptura, porque para él, la seguridad está en repetir lo conocido. Aunque lo conocido sea dolor. Desear algo que contradice tu autoimagen inconsciente es como intentar construir un castillo sobre una base agrietada. Todo se derrumba. No por falta de merecimiento, sino por falta de coherencia. La imagen que mejor representa este proceso es la de alguien intentando gritar bajo el agua. La intención es clara. El impulso es verdadero, pero el medio está distorsionado. El sonido no llega limpio. El universo escucha, pero no comprende. Porque lo que se emite no es solo lo que se piensa, es lo que se vibra. Y si la vibración aún carga miedo, escasez, culpa o duda, eso es lo que se amplificará. El camino de la manifestación no comienza en el deseo. Comienza en el reconocimiento de la identidad vibracional que está detrás de él. Es necesario preguntar: ¿quién soy cuando deseo esto? ¿De dónde viene este querer? ¿Es un deseo que nace del amor o de la carencia? ¿Del alineamiento o de la necesidad? Cuando estas preguntas se responden con honestidad, la frecuencia cambia. Y cuando la frecuencia cambia, el campo escucha diferente. No siempre es necesario un gran acontecimiento para que algo dentro de nosotros empiece a cambiar. A veces, la transformación más profunda ocurre en silencio, sin anuncio, sin forma, sin explicación. Es como si una nueva frecuencia comenzara a vibrar desde dentro hacia afuera, lentamente, como el susurro de algo que siempre estuvo ahí, pero que ahora empieza a tener voz. El recuerdo espiritual no llega con estruendo, llega con reconocimiento. No es algo que se aprende, es algo que se reencuentra. Esta reconfiguración no exige esfuerzo, exige entrega. No se trata de reinventarse, sino de despojarse. Despojarse de lo que fue impuesto, de lo que fue absorbido por miedo, de lo que se sostuvo por necesidad de aceptación. El verdadero yo no está escondido, solo está cubierto por historias que ya no son necesarias. Y cuando comenzamos a soltar esas capas, algo en nosotros empieza a respirar con más verdad. El corazón late diferente, el cuerpo se mueve con más ligereza, el alma sonríe, aunque en silencio.
Hay un momento en el que la frecuencia comienza a cambiar incluso antes de que la mente lo perciba. Y por eso, todo parece extraño por un tiempo. Las personas se alejan. Los planes pierden sentido. Las palabras ya no reconfortan. Es como si el mundo alrededor aún estuviera intentando adaptarse a la nueva vibración que has empezado a emitir. Esa fase puede parecer confusa, pero no es caos. Es transición. Es como cambiar la estación de una frecuencia de radio. Entre una señal y otra hay ruido, pero pronto empieza a sonar la nueva melodía. Las señales de ese cambio son sutiles, pequeñas sincronicidades, una paz que surge sin motivo. Situaciones que antes generaban conflicto y ahora pasan como brisa. Es como si la vida comenzara a reorganizarse alrededor de una nueva coherencia. Y esa coherencia no viene del pensamiento. Viene del campo vibracional. El cuerpo, una vez más, es el primero en saberlo. Siente antes de que comprendas, porque es una antena, un puente entre lo visible y lo invisible. Un radar silencioso que capta cuando el alma comienza a recordar su hogar. En este proceso, hay una práctica simbólica que puede ayudar. El espejo interno. No el espejo del ego, que juzga, compara, exige, sino el espejo del corazón observador, aquel que mira hacia adentro con gentileza, que reconoce los dolores sin aferrarse a ellos, que honra el camino recorrido sin confundirse con él. Es en ese espejo donde empezamos a ver, no la imagen que el mundo proyectó, sino la vibración que siempre existió, esperando el momento de revelarse. ¿Y si eso que llamas confusión fuera solo el proceso de desprogramación de tu antigua identidad? ¿Y si esa sensación de estar perdido no fuera un error, sino una señal de que estás saliendo del guión que nunca fue tuyo? Tal vez ese malestar que sientes no sea el final, sino el inicio de un recuerdo. Bruce Lipton nos recuerda: sí, somos programables, pero también somos reprogramables. Eso nos devuelve un poder silencioso que perdimos tiempo atrás, cuando aún éramos niños absorbiendo el mundo sin filtros. Ahora, con conciencia podemos elegir qué mantener y qué soltar. Podemos reescribir, no con fuerza, sino con frecuencia, con presencia, con verdad. Neville Goddard nos ofrece un espejo vibracional cuando dice: solo experimentas aquello que crees ser. Eso lo cambia todo. Tu realidad no nace de lo que deseas, sino de lo que asumes ser. Entonces, si tu identidad cuántica no fuera un destino por alcanzar, sino una vibración por recordar, una versión tuya que siempre ha existido y que ahora, finalmente, empieza a emerger. El tránsito de la personalidad a la esencia no es una línea recta, es un retorno hacia adentro, hacia el espacio donde lo simple se vuelve sagrado, hacia el silencio donde el alma se escucha, hacia la frecuencia donde no hay esfuerzo por ser, porque todo ya es. La crisálida no es una prisión, es el útero invisible donde la mariposa recuerda a lo que vino a ser. Ahora dime, ¿en qué parte de tu camino sientes que estás? ¿Aún dentro del capullo? ¿O comenzando a abrir las alas? Comparte en los comentarios con una palabra, una imagen, o incluso con un silencio que hable por ti. Este espacio es tuyo, y tal vez, al escribir, descubras que ya has empezado a recordar. Y este mensaje te tocó en algún lugar que no puedes explicar. Quizás sea porque llegó a ti en el momento exacto. Si sientes que formas parte de este viaje de reconexión, te invito a quedarte con nosotros. Sintoniza con el canal, activa la campanita, o como prefiero pensar, abre una ventana vibracional para que nuestras próximas conversaciones lleguen a ti en el momento justo. Porque aquí, cada palabra es una frecuencia, y cada encuentro, un recuerdo de lo que nunca se perdió. Hasta el próximo despertar.